Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos, y bienvenidos a un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Soy el hermano Juan Manuel Vaz, pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y hoy estaremos con un nuevo programa Defendiendo mi Fe aquí, en Radio Eternidad. Hemos hablado ya de cosas importantes en nuestros dos primeros programas. Hemos tratado la importancia de saber qué es el Evangelio. Hemos tratado la importancia de conocer los peligros de un falso Evangelio. Hemos tratado la importancia de predicar el verdadero Evangelio y cómo el Evangelio requiere una respuesta de aquellos a quien es predicado. Además de eso, pudimos ver en nuestro segundo programa las partes fundamentales del Evangelio. Pudimos ver cómo la muerte de Cristo era una parte muy importante del mensaje del Evangelio, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pero por otro lado, pudimos entender que la resurrección era, por decirlo de alguna forma, el eje fundamental sobre el cual estaban sostenidas todas nuestras promesas y sobre el cual teníamos nuestra esperanza. El apóstol Pablo dijo que si Cristo no había resucitado, vana era nuestra fe, incluso vana era su predicación. Porque si Cristo no había resucitado, ¿qué esperanza tendríamos nosotros mismos de resucitar de los muertos el día postrero? Así que la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, su gloriosa resurrección al tercer día, era un eje principal en el mensaje del Evangelio. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo defender nuestra fe. Vamos a tratar este tema en más de un programa. Vamos a hablar de qué maneras debemos usar para defender nuestra fe. Luego veremos cómo debemos defender nuestra fe en diferentes áreas de nuestra vida. Cómo defenderla quizá en la universidad cuando somos más jóvenes, cómo defenderla en medio del trabajo y en otros ámbitos de nuestro día a día. Pero hoy vamos a centrarnos principalmente en ese concepto, ¿cómo defender mi fe? Vamos a empezar con un pasaje bíblico que se encuentra en Judas capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Mira lo que dice el escritor de esta carta. Está llamando al pueblo de Dios a contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Está llamándolos a contender ardientemente por sus creencias, por el Evangelio, por la fe que tienen en Cristo. Mis amados hermanos, los tiempos en los que vivimos requieren creyentes valientes. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, no podemos ser cobardes en cuanto a nuestra fe. No podemos ser cobardes en cuanto a nuestras creencias. La vida cristiana, la historia del cristianismo, es una historia que muestra el derramamiento de sangre de miles y miles y miles, cientos de miles de siervos del Señor, de hermanos en la fe, que por causa de defender su fe, defender sus creencias, lo llevaron hasta el límite, entregando incluso sus propias vidas. Hoy en día vivimos tiempos en que muchas personas solamente parecen ser creyentes cuando se encuentran en un culto, en el que muchas personas parecen ser creyentes cuando están entre creyentes, cuando es fácil, cuando es cómodo, cuando todos levantan sus manos en la alabanza, cuando todos responden con un amén a la palabra del Señor, cuando todos están orando al mismo tiempo, en ese ambiente en el que se encuentra un grupo de creyentes. Hay personas que parece que solamente muestran su fe en esos lugares, pero luego salen a la calle, se encuentran en sus trabajos, se encuentran en sus escuelas, en sus universidades, se encuentran entre su vecindario, se encuentran con incluso familiares que no son creyentes y se adaptan un poco a este mundo, esconden un poco su fe, guardan silencio, pasan desapercibidos y normalmente
por el deseo de no tener ningún tipo de contienda, de no crear ningún tipo de tensión y de no tener ningún tipo de disputa con las personas que nos rodean. Pero el sufrir por causa de Cristo es una promesa de nuestro Señor. Así como Él nos ha dado el creer en Él, también nos ha dado el sufrir por Él. El propio Señor Jesús dijo: si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Cuando no escondemos nuestra fe, cuando no escondemos nuestras creencias y cuando las vivimos y las exponemos, es muy probable que en algunos sectores, en algunos ámbitos y en algunas áreas de nuestra vida podamos llegar a ser incluso rechazados por muchas personas. Tenemos hermanos a lo largo del mundo donde la fe cristiana está prohibida, que por contender ardientemente por la fe han perdido sus vidas, ahorcados, fusilados, degollados y de tantas otras maneras. Esas cosas no suelen salir en las noticias normalmente, pero son cosas que suceden, son cosas que pasan. El Señor necesita el pueblo de Dios lleno de valentía. Necesitamos volver a levantarnos con coraje para no esconder aquello en lo que hemos creído. En primer lugar, porque es el único mensaje que puede salvar a los pecadores. No podemos esconder el Evangelio porque es la única esperanza del pecador. No puede ser que tuviéramos la cura de una enfermedad que nadie más puede curar y la quisiéramos esconder por miedo a cómo reaccionaría la gente. No, debemos exponer el Evangelio, y el Evangelio conlleva llamar a los pecadores por su nombre, pecadores. Y sabemos que muchos se van a irar, sabemos que muchos se van a enfadar, porque vivimos tiempos donde las personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de exponer la verdad de Dios hasta las últimas consecuencias. Así que vemos en esta carta cómo somos llamados a contender ardientemente por la fe. Debemos defender la fe, debemos defender nuestras creencias. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo una filosofía, no estamos defendiendo una ideología más, no estamos defendiendo una nueva corriente de pensamiento. Cuando defendemos nuestra fe en Cristo, cuando defendemos el Evangelio, cuando defendemos las Escrituras, ¿qué estamos realmente defendiendo? Mira lo que dice Juan capítulo 17 y el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros contendemos ardientemente por la fe, cuando nosotros defendemos nuestra fe, estamos seguros de que lo que estamos defendiendo es la verdad. A lo largo de la historia, diferentes filosofías, ideologías, pensamientos han ido surgiendo y surgirán más. Hasta la venida de Cristo, el hombre no cesará, no dejará de inventar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas teorías, nuevas maneras de entender la vida, nuevas maneras de entender la familia. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los que conocemos las Sagradas Escrituras, debemos contender ardientemente por la fe, porque lo que nosotros proclamamos no es otra idea más, otro pensamiento más, otra filosofía más. Nosotros estamos defendiendo la verdad. La verdad. Cuando nosotros hablamos a veces con personas, a mí me ha sucedido y seguramente a muchos de ustedes también, y hablamos de la manera en que Dios ve las cosas. Algunas veces las personas dicen, bueno, esa es tu manera de pensar, esa es tu manera de ver las cosas, pero no es así. Yo siempre los miro a los ojos y les digo, no quiero que me tomes como alguien soberbio, pero esa no es mi manera de ver las cosas, esa es la manera real, verdadera y correcta de ver las cosas. ¿Por qué? Porque es la manera de ver las cosas del creador de todas las cosas, que es Dios. Nosotros, según Pablo, no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Seguramente ustedes, como yo, cuando llegaron a la fe, no creían en las mismas cosas que hoy creen y no veían la vida de la misma manera que hoy la ven. Seguramente cosas como la fornicación, las relaciones prematrimoniales o incluso cosas como el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, a lo mejor las veíamos de una manera diferente, teníamos otra idea, otra manera de ver la vida.
Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros conocemos las Escrituras, nosotros no descubrimos otra manera de ver la familia, otra manera de ver la vida, otra manera de ver el aborto. Nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y la Biblia es la verdad. No es otra idea, es la idea. No es otra verdad, es la verdad. Y eso lo cambia todo. Debemos contender por la fe, porque el mensaje que nosotros proclamamos, el mensaje que nosotros anunciamos, es la verdad de Dios, no es cualquier cosa. ¿Y cómo defenderemos aquello que no conocemos? ¿Cómo defenderemos aquello que no hemos retenido primeramente en nuestros corazones? Por ejemplo, Tito, capítulo 1 y versículo 9, dice así: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mira lo que Pablo sabía que había encomendado a Tito. En una de sus cartas pastorales, Pablo le dice a Tito que debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Tito había recibido el Evangelio, había recibido las enseñanzas de Pablo, había recibido las enseñanzas de los discípulos de Cristo. ¿Y cuáles eran esas enseñanzas? Sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué debía hacer con eso? Exhortar con sana doctrina, exhortar con sana doctrina. Y no solo exhortar con sana doctrina, debía refutar a los que contradicen esa sana doctrina. Debía contender ardientemente por la fe. Él traía la sana doctrina, él traía la verdad, pero en medio del pueblo, alrededor del pueblo, delante de Tito, en algunas ocasiones se levantarían personas con otras ideas. ¿Y qué tiene que hacer Tito? ¿Debe callarse? ¿Debe mirar hacia otro lado? ¿Debe decir, bueno, cada uno con su tema? Cada uno con su manera de ver las cosas? ¿Les dejamos que sigan enseñando eso? ¿Les dejamos que sigan planteando sus ideas? ¿Les dejamos que sigan planteando sus filosofías y que el mundo piense que todas son igual de válidas? No, Tito. Tú tienes que exhortar con la sana doctrina y además debes refutar a los que la contradicen. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de la verdad? Lo contrario de la verdad es la mentira. Por lo tanto, todo lo que sea contrario a la sana doctrina, todo lo que sea contrario a las sagradas escrituras, todo lo que sea contrario a la verdad de Dios es mentira. El padre de la mentira es el diablo. Nosotros tenemos la responsabilidad de exhortar con sana doctrina, pero asimismo de refutar a los que contradicen esas enseñanzas. Si nosotros traemos la idea de Dios sobre la familia, al mismo tiempo de que debemos enseñar y exhortar sobre la idea de Dios sobre la familia, al mismo tiempo debemos refutar las falsas ideas de familia que este mundo está planteando. Si nosotros traemos la idea de Dios sobre el aborto, sobre la vida o sobre la muerte, incluyendo así también temas como la eutanasia, nosotros debemos enseñar lo que dice Dios sobre la vida, enseñar lo que dice Dios sobre la muerte, enseñar lo que dice Dios sobre la concepción y refutar estas nuevas ideas que se están levantando y se están planteando. Si ideologías como la ideología de género está trayendo una nueva idea de matrimonio, una nueva idea de relaciones, una nueva idea de paternidad, nosotros tenemos que traer la idea de Dios de matrimonio, la idea de Dios de paternidad, la idea de Dios de familia y refutar esas ideologías. Si el machismo trae una idea de lo que es un hombre, nosotros debemos enseñar las verdades bíblicas de lo que es un hombre y refutar las ideas mundanas de lo que es verdaderamente la hombría o lo que es ser un hombre o ser varonil. Si el feminismo está trayendo una nueva idea de lo que es una mujer, un nuevo concepto de feminidad,
Nosotros debemos enseñar lo que la Biblia dice sobre feminidad bíblica, debemos enseñar lo que la Biblia dice sobre ser una mujer y debemos refutar esas nuevas ideas. Tenemos la responsabilidad, por lo tanto, de conocer la verdad, retener la verdad, enseñar la verdad y refutar a todos aquellos que contradigan esta verdad. Cuando nosotros tenemos claro que lo que nosotros conocemos es la verdad, que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la verdad, no podemos permitir que la mentira salga dando vueltas por cualquier entorno y por cualquier lugar, como la lepra o la gangrena se puedan extender. Nosotros tenemos la responsabilidad, por amor a las almas, por amor al prójimo, de refutar el error. Miren, cuando el Señor llama a los creyentes a través de Pablo a vestirse de toda la armadura de Dios, nos damos cuenta de que casi todo lo que conlleva la armadura de Dios tiene que ver con la palabra de Dios y con la verdad. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 20, dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Debemos tomar la armadura de Dios para resistir el día malo. Miren esta armadura. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pablo era un especialista en contender por la fe. Le costó cadenas, le costó prisiones. Pero ¿han visto esa armadura? ¿Qué palabras importantes aparecen por medio? La verdad, el Evangelio, la palabra de Dios. En esa armadura vemos tres fundamentos relacionados con las Escrituras, con la fe, con el Evangelio, con la justicia que es por la fe en Cristo. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahí vemos cómo la armadura de Dios está estrechamente vinculada a una cosa sobre todas: a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, a la verdad de Dios. Vemos lo importante que es para la batalla conocer la verdad. Vemos lo importante que es para la batalla retener la verdad. Vemos lo importante que es para la batalla proclamar la verdad. Vemos lo importante que es para la batalla estar firmes en la verdad. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta algo: somos llamados a contender ardientemente por la fe. Eso es parte de la guerra espiritual en la que estamos envueltos. Hermanos, el creyente vive una constante guerra espiritual, y una de esas guerras, una de esas batallas que tenemos por delante es contender ardientemente por la fe. Y hoy estamos viendo en primer lugar cómo defender la fe, y debemos defender la fe estando firmes en la verdad, estando firmes en el Evangelio. No podemos defender la fe sin conocerla. No podemos defender la fe sin estar preparados, sin haber retenido la verdad, sin haber aprendido la verdad, sin haber conocido la verdad. No podemos defender lo que no conocemos. No podemos defender lo que no hemos atesorado, lo que no está dentro de nosotros. Mira lo que dice Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto no solamente habla del tono, de las formas, sino también del contenido. Debemos estar preparados para saber cómo responder a cada persona. O mire cómo lo dice 1 de Pedro 3, 14 y 15. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, sois dichosos, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Mira lo que dice ahora: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia.
Debemos estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y con reverencia. Entonces, hoy en nuestro programa vemos la importancia de conocer la verdad. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo estudias las Escrituras? Vamos a hacer unas preguntas rápidas. Si hoy llegara a ti alguien de una corriente denominacional diferente y te dijera, ¿por qué crees lo que crees? ¿Solo podrías dirigirlo a tu pastor? ¿Tendrías que correr a preguntar a otro pastor? ¿Tendrías que mandar un correo electrónico a alguien para que te sacara de dudas? ¿Tendrías que correr a Google a buscar la respuesta? ¿O estás firme en tus convicciones? Si tú crees en la Trinidad y alguien te dijera, mira, yo no soy trinitario, yo soy unicitario, yo creo en el modalismo, yo no creo en la doctrina de la Trinidad, ¿sabrías explicarle la doctrina de la Trinidad a esa persona? Si te encontraras con un testigo de Jehová y te dijera, mira, yo creo que Jesús no es Dios, yo creo que el Espíritu Santo no es Dios, ¿sabrías cómo responder rápidamente a sus preguntas? Si te encontraras con un mormón y te dijera que él cree que hay otro libro, que él cree que la Escritura no es solo eso, sino que el libro del mormón también es válido, además de la Biblia, ¿sabrías cómo contestarle para hacerle entender que ese libro no es inspirado por Dios? Si te encontraras con un musulmán y te dijera que él cree que la última revelación la trajo Mahoma y que debemos seguir las instrucciones del Corán y que Cristo está bien, fue un profeta y nada más, ¿sabrías cómo responder ante sus preguntas, sus dudas o sus diferencias? Si te encontraras con un adventista que te dijera, ¿por qué congregas el domingo? Si hay que seguir guardando el día de reposo, el sábado como día de reposo, y no se puede comer esto, y no se puede hacer aquello, ¿sabrías cómo responder sus inquietudes o sus diferencias? Si hoy alguien te encontrara por la calle y te dijera, ¿cómo crees que se fundó todo? ¿Crees en la evolución o crees en el creacionismo? ¿Sabrías cómo responder ante esas preguntas? ¿Sabías responder ante aquellas personas que te dijeran, oye, si Dios es amor y Dios es bueno y Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, ¿por qué mandó a su propio pueblo exterminar una nación, incluso no dejando ni mujeres ni niños? ¿Sabrías responder a esas preguntas? ¿Sabrías responder a esas personas que dicen, oye, pero si al final, al principio solo se creó Adán y Eva, ¿quién fue la esposa de Caín? ¿Sabrías responder a esas preguntas? Debemos estar preparados para poder presentar razón, defensa de todo el que demande razón de nuestra esperanza. Debemos estar dispuestos a contender ardientemente por la fe. Si viniera alguien y te dijera, pero Dios ha dicho que amemos al prójimo, ¿qué tiene de malo que dos hombres se amen o dos mujeres se amen? ¿Sabrías contestar a esas preguntas? Si alguien te dijera, bueno, pero es que si a una chica la han violado y se ha quedado embarazada, ¿qué culpa tiene ella? En ese caso el aborto sería lícito. ¿Sabrías responder a esas preguntas? Debemos estar preparados en un mundo lleno de voces, en un mundo lleno de ideas, en un mundo lleno de pensamientos, en un mundo lleno de dudas, de religiones, de denominaciones. ¿Sabrías defender tus convicciones? ¿O tendrías que decirle, así me enseñó mi pastor, así me dijeron en mi iglesia, así me dijo mi denominación, yo creo esto porque es lo que me enseñaron desde pequeño? O como una vez alguien me dijo cuando le estaba predicando, una persona que era católica romana, me dijo, yo nací católico y me moriré católico. Pero ni siquiera conocía los fundamentos de sus propias creencias. Cuando yo le enseñaba cosas del catolicismo, él se asombraba y no lo conocía. Debemos conocer la verdad. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de pensamientos, debemos conocer la verdad. La primera cosa que debemos saber en cuanto a cómo defender mi fe es la siguiente. Debes conocer la fe que vas a defender. A lo mejor pensabas que en este primer programa te daríamos un truco, una estrategia, una artimaña para poder salir por un atajo y evitar discusiones y evitar debates incómodos. Pero lo primero que te queremos decir es que te van a llegar personas con dudas, te van a llegar personas con preguntas, te van a llegar personas con acusaciones y tú tienes que estar dispuesto a responder a cada una de ellas con un inicio de frase siempre que sea así. Así dice el Señor. Así que, hermanos, estudiemos la verdad.
retengamos la verdad, enseñemos la verdad, exhortemos con la verdad y estemos dispuestos a refutar a los que contradicen la verdad y así consigamos defender nuestra fe. Para defender mi fe, debo conocer mi fe en primer lugar. Así que, hermanos, les animo y espero que hoy hayan sentido el deseo de estudiar a fondo, porque alguno habrá pensado, yo no sabría responder muchas de esas preguntas. Así que tenemos mucho trabajo por delante y algunas de esas preguntas las responderemos en su programa Defendiendo mi Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y un fuerte abrazo desde Barcelona. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.